Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Padre Celestial, te agradecemos mucho que seas el gran Dios santo del universo y sí, merecemos tu ira eterna en el gran juicio. Merecemos la condena eterna por rebelarnos contra un Dios santo y justo, y tú, el santo y justo Dios, encontraste una manera de seguir siendo justo y de justificar a los pecadores a través de la maravillosa, poderosa y tremenda noticia del Evangelio, que es el poder de Dios y de la salvación. Por aquellos que son cristianos y que hemos sido salvos del juicio que ha de venir, te damos las gracias, Señor. No tuvimos nada que ver con eso y todo fue por pura gracia a través de la fe. Señor, te pedimos que seamos un cuerpo que no tenga vergüenza, que como miembros del cuerpo, miembros de ti, Señor, que proclamemos el Evangelio con audacia y valentía, porque sabemos lo poderoso que eres. Y al hacerlo, Señor, salva a mucha gente. Oramos por un avivamiento en la ciudad y más allá de New England, y oramos para que nos encienda, Señor, que haya un avivamiento en la iglesia, un avivamiento en el que amemos el Evangelio, que proclamemos el Evangelio y vivamos una vida de una manera digna del Evangelio, porque el justo vivirá por la fe. Te pedimos esto, Dios Santo, que seas honrado hoy, glorificado a través de la proclamación de tu palabra, a través de escuchar de tu palabra y de someternos a tu palabra. Y danos, por el poder de tu Espíritu Santo, poder para compartir el Evangelio con cualquiera y con todos los que quieran escuchar. Oramos esto en el santo nombre de Cristo. Amén. Estamos en una serie de sermones del libro de Romanos y el sermón está hoy en 2 versos. Bueno, iba a decir en solo 2 versículos, pero voy a decir esta palabra porque estos son algunos de los más poderosos versículos de todas las Escrituras. Básicamente 2 versículos. Encierran en sí mismos toda la idea general, el argumento del libro de Romanos y también encierra el cristianismo en sí mismo. La pregunta que se nos plantea hoy es, ¿cómo se convierte una persona en cristiana? He estado luchando con esta pregunta durante más de 20 años y en Boston durante más de 12 años. O sea, que el mundo podría tomar algo moderno y regular, habitante, persona de New England en 2022, que es simplemente pagano. Y cuando uso la palabra pagano no es despectivo, o sea, es solo que no conoces a Jesús todavía, es lo que quiero decir, pagano, ¿vale? Con una visión del mundo sin Dios, que vive para sí mismo, ¿vale? Tal vez se considere una buena persona, como yo soy una buena persona, solo que no soy el tipo religioso, no creo en la religión organizada, o el cristianismo es solo uno de los muchos caminos hacia Dios. ¿Cómo pasa de ser eso a ser un fiel seguidor de Cristo, ¿no? Arrepintiéndose, creyendo en Dios? ¿Cómo ocurre, no? Y no solo creer, sino creer en Dios y obedecerle, bautizarse, unirse a un grupo comunitario, hacerse miembro, servir a Mosaic y diezmar, ¿no? ¿En qué? O sea, ¿dónde se puede sacar todo esto? De no querer tener nada que ver con Dios al estar compartiendo el Evangelio con sus amigos paganos. O sea, ¿en qué mundo esto lo haría alguien? Particularmente pienso en los hombres, en hermanos de Boston, de New England, hermanos de Boston. Como que todos tienen el mismo pelo de corte, desteñidos en los lados, todos van a Dunkin' Donuts a por el extra de azúcar y el extra de crema. Solo gente así, ¿no? Solo la sal de la tierra, ¿no? Llevando Timberland a todo, ¿no? O sea, llevan sus camisetas favoritas, Tom Brady jerseys y todo, medio de los Bucks, medio de los Patriots, porque es un traidor igual que Tom Brady y todo eso, pero bueno. Así que un tipo así. Trabaja en su trabajo, vive para el fin de semana, no tiene ninguna ética sexual, duerme por ahí, se engancha, adicto a la pornografía. Estadísticamente hablando, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo así, estadísticamente. ¿Qué haría falta para que un tipo como este
que su única religión son los Red Sox y va busca una comunión en Fenway Park, que se toma un perrito caliente y una cerveza, y ese es su diezmo de $80, porque es lo que cuesta. ¿Qué se necesita para que este tipo se salve, digamos, radicalmente? ¿Comprometerse con Cristo? ¿Comprometerse con la pureza sexual? ¿Encontrar a una mujer de Dios, perseguirla, amarla, someterse a Cristo, casarse con ella, amarla, guiarla como Cristo nos dijo? Maridos, amen a sus esposas, ¿no? Es lo que dijo, ¿no? ¿Qué se necesita para que un tipo así consiga una Biblia y ande con ella? Porque así es como juzgo tu espiritualidad, ¿no? Por el tamaño de tu Biblia. Porque si tu Biblia pesa al menos 2 kilos, ¿te has salvado? Bueno, no estoy seguro. Y luego trabajas en un empleo, eres fiel a tu cónyuge, crías unos hijos piadosos, lo vinculas a la iglesia, haces todo lo posible para construir el reino. ¿Qué se necesita para todo esto? ¿Qué haría falta para que una mujer joven pasara del feminismo, del antipatriarcado y se sometiera a un hombre llamado Jesucristo? Y luego, si ella es perseguida por un hombre piadoso y se casa y se somete a su marido como iglesia, se somete a Cristo y todo, ¿qué se necesitaría para que esas familias enteras se convirtieran y se hagan cristianas? ¿Qué en el mundo podría hacer eso? ¿Qué se necesita? Bueno, se necesita una obra poderosa de Dios, el poder de Dios. Se necesita un milagro, esa es la única manera. Pero ¿cuál es nuestro papel, queridos cristianos? Hermanos, nuestro único papel. ¿Qué debemos de hacer para desatar el poder de Dios en esta ciudad? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, proclamar el Evangelio sin vergüenza alguna, desvergonzadamente. Creer en el Evangelio, recibir la justicia de Dios como justicia de Cristo y vivir por fe para crecer en justicia. Y estos son los 2 puntos, ¿vale? Pero los repetiré mientras miramos estos 2 versos que cambiaron el mundo. Romanos 1, versículos del 16 al 17. ¿Podrías mirar el texto conmigo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí la palabra de Dios es santa, inerrante, infalible y autoritaria. Señor, que tú escribas estas verdades eternas en nuestros corazones. 4 puntos que quiero contrastar el día de hoy. Número 1, no te avergüences del Evangelio. Número 2, creed en el Evangelio. Número 3, reciban la justicia de Dios. Y número 4, vivan por fe para crecer en justicia. Ahora, el primer punto, como hemos dicho, es no te avergüences del Evangelio. El contexto de estos versículos comienza con la corriente del pensamiento del versículo 14 y 15 del capítulo 1. Aquí en el capítulo 14 y 15, en los versículos más bien, del 14 y 15, tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. La cuna de Pablo, la motivación de toda su vida fue que Jesús, lo pagó por todo. Él sabía esto porque era un estudiante de las Escrituras hebreas, sabía lo que se necesitaría para que Dios siguiera siendo justo y también justificar a la gente. Él sabía lo que se necesitaría, se dio cuenta de que era Jesucristo. Solo Él lo había acabado. Había terminado esto, pagó el precio y Pablo, toda su vida fue impulsada por esta deuda con Dios. Tengo una obligación con Dios de predicar el Evangelio. Dios me llamó, me comisionó. Es mi trabajo predicar el Evangelio y Él también sentía la obligación con la gente. Griegos y no griegos, todo el mundo sintió la obligación de que estas personas se dirigen a la condenación eterna. La justicia de Dios viene. Y la segunda venida de Cristo viene.
En el momento en el que mueres, estás ante Dios y rechazaste a Cristo. Si no creíste en el Señor como el único camino de salvación, pasarás la eternidad en el infierno, alejado de Dios. Eso es lo que motivó a Pablo. Él está como, debo esto a la gente. Yo amo a Dios, estoy predicando el Evangelio y amo a la gente y quiero predicar el Evangelio. Y eso es amor. Quieres lo mejor para la gente. Por eso Pablo está tan ansioso por predicar el Evangelio. Dice que está apasionado, tiene celo por predicar el Evangelio. Y esto nos lleva al versículo 16, que es nuestro texto ahora, ¿vale? Ansioso de predicar, y cuando dice porque, ¿vale? No me avergüenzo del Evangelio. Para el contexto, Pablo fue... el contexto aquí, Pablo fue matado por predicar el Evangelio. Así es como murió, ejecutado, probablemente decapitado. El fundador de nuestra fe fue ejecutado por proclamar la verdad ante Pilatos en el Sanedrín, hablando ahora de Jesús. Todos los apóstoles fueron ejecutados por la fe, excepto el apóstol Pablo, pero básicamente él también fue ejecutado por la fe al ser exiliado a una isla llamada Patmos. Fueron ejecutados por el gobierno por predicar la noticia de que hay un Señor mucho más alto que el César. La palabra griega es un kurios, más alto que el César. Que solo hay un camino hacia Dios, y luego con eso predicaron una ética sexual bíblica. El sexo es solo entre el hombre y la mujer en el contexto del matrimonio. 2 géneros. Y el evangelio puro sin adulterar es siempre escandaloso. Siempre ha sido escandaloso para el mundo. Satanás lo odia, los demonios lo odian, las personas que se rebelan contra Dios y que solo disfrutan del pecado lo odian. Pero a pesar de la resistencia moral, a pesar del odio venenoso, a pesar de la fría indiferencia, burla, deshonor, la mofa y el reproche, Pablo no se avergonzó del Evangelio, se glorificó en él, honró el Evangelio, se jactaba en el Señor y conocía la advertencia de Jesús. Y Jesús advirtió a sus seguidores en Marcos 8:38, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, y mira, estas son palabras importantes, en esta generación adúltera y pecadora. ¿Cuál es la conexión aquí? La conexión es que la gente ama su pecado y para contarle a la gente las buenas noticias, primero tienes que compartir las malas noticias. Y la gente se resiste a las malas noticias porque la gente ama su pecado. No quiere apartarse de su pecado, no importa lo grande que sean las implicaciones de la salvación. Y esta generación adúltera y pecadora es de la que habla aquí, ¿no? De él también se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que si eres un cristiano, si Pablo mencionó esto y tienes que preguntar ¿por qué está trayendo la vergüenza? Pablo sabemos que no se avergüenza, él es el gran apóstol, porque incluso él luchó contra la tentación y luchó para retroceder. Incluso el gran Pablo. Así que si él luchó contra esta tentación de avergonzarse del Evangelio, ¿cuánto más nosotros? Una pregunta rápida. ¿Te avergüenzas en lo más mínimo del Evangelio? ¿En lo más mínimo de las enseñanzas del cristianismo? ¿Te avergüenzas lo más mínimo de Jesucristo? ¿De ser un seguidor de Jesucristo? Si es así, ¿por qué? La única razón que surge a lo mejor es miedo al hombre. Estimas más la opinión de la gente sobre ti, que tiene sobre ti, que la opinión de Dios. Es un deseo de ser querido, respetado por el mundo, y todo eso al final no tiene sentido. La palabra para avergonzado aquí es ser o llegar a ser caracterizado por los sentimientos de vergüenza, culpabilidad, deshonra, remordimiento. Experimentar un sentimiento doloroso, una sensación de pérdida de estatus a causa de algún evento en particular. Es una pérdida de estatus. No me gusta eso. Podría levantarme e irme y quiero que todos lo noten, ¿no? El pastor Jan se da cuenta de cuando predica y la gente se levanta, ¿no? O sea, me doy cuenta, ¿no? Cuando a la gente no le gusta algo y se va. Y a veces sé cuando van al baño porque se van por ahí y la mayoría de las veces se van por el medio. Pero bueno, se enojan y yo voy a continuar en mi sermón porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
No deberíamos avergonzarnos del Evangelio. Deberíamos estar avergonzados del pecado. Deberíamos. Deberíamos avergonzarnos de seguir viviendo en el pecado. Romanos 6, 20 al 21 dice que de que cuando éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado y somos libres en cuanto a la justicia, pero ¿qué fruto obteníais entonces de las cosas de las que ahora os avergonzáis? El fin de esas cosas era la muerte, pero ahora que habéis sido liberados del pecado y os habéis hecho esclavos de Dios, el fruto que obtenéis conduce a la santificación y su fin es la vida eterna. La paga del pecado es la muerte, el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Desafortunadamente, en gran parte del evangelismo moderno, parece que los cristianos se avergüenzan del Evangelio. Es como, sí, las cosas del Antiguo Testamento, no tienes que creer realmente, sí, Dios es santo, pero es amoroso. Solo enfócate en eso. Sí, Dios no es tan malo como crees que es. Mi manía personal es, oye, prueba a Jesús. Si tienes problemas en tu vida, prueba a Jesús. Es como compartir un sabor del helado con alguien. Hay menta y chocolate, Jesús, ¿no? Solo prueba a Jesús. No, nosotros no predicamos prueba a Jesús. Predicamos arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esa es tu única esperanza. Pablo no se avergonzaba del Evangelio ni se avergonzaba de las Sagradas Escrituras. Muchos cristianos hoy en día están bien con el Evangelio y toda la atención está solo en el Evangelio. Solo hablan del Evangelio. Arrepiéntete y Jesús te perdonará de todos tus pecados. ¿Y luego vas y vives como quieres? Se avergüenzan a veces de las Sagradas Escrituras. Pero si se avergüenza de las Sagradas Escrituras, no hay Evangelio aparte de las Sagradas Escrituras. Es parte y parcela. Es todo el canon. Es todo el consejo de Dios. Todos los libros, los 66 libros. Es toda una enseñanza sin fisuras doctrinalmente sobre Dios, sobre la salvación. No hay poder sobre la salvación fuera de Dios y fuera de las Escrituras. No hay Evangelio. No hay poder de salvación fuera de Dios. Por eso Pablo aquí dice, no me avergüenzo. No me avergüenzo de esto, es por eso. Y esto es lo que hacen muchas iglesias. Eso es lo que hacen muchos cristianos. Se avergüenzan, se alejan del Evangelio y se alejan de la fuente del poder. Y muchas de iglesias, ellos lo que hacen es como hacen un Evangelio light. Y creo que por alguna razón Dios tiene un llamado especial a iglesias así, porque en la nación estamos en posiblemente el lugar más difícil para comentar a una iglesia, ¿no? En esta nación, porque posiblemente el lugar más difícil de proclamar las Sagradas Escrituras de Dios. Y cuanto más difícil se hace, no sé si lo has notado, más alto es el octanaje. Las Sagradas Escrituras, el Evangelio puro y sin adulterar que te damos. Mientras más oscuro se pone todo, mientras más largos se ponen mis sermones, menos versos tengo. Solo Evangelio, porque ahí es donde está el poder de cambiar absolutamente todo. Esta iglesia, queridos hermanos, he estado orando y lo he dicho en el boletín, orando para que crezcamos en la profundidad de la comprensión del Evangelio, amando el Evangelio. He estado orando para que crezcamos en ser desvergonzados del Evangelio, solo predicar el Evangelio a todo el mundo, a todos tus amigos, predica el Evangelio. Al punto en el que te despidan, ¿no? Predica a tu jefe, ¿no? A recursos humanos, ¿no? Un pequeño... Predica el Evangelio. Y empieza tu propio negocio para que puedas tener libertad de predicar el Evangelio a todo el mundo. Solo a todo el mundo. Todo el mundo odia a los profesionales de servicio a domicilio donde solo ponen el Evangelio en su camión y están como Jesucristo es el único camino a la salvación. Y la mayoría de ellos no son americanos, simplemente no les importa. Ellos solo están en una fiesta porque todo el mundo necesita profesionales de servicio en casa, así que no les importa lo que su plomero o su fontanero le vaya a decir cuando él está salvando su vida. Así que solo predica el Evangelio. Es mi oración específica. Veo los desafíos a largo plazo de predicar el Evangelio aquí. Lo veo. Mira en Canadá ahora.
Lo ves con la congelación de cuentas bancarias, ¿lo ves? Hay una ley ahora en Canadá donde si predico el sermón, voy a predicar en 2 semanas sobre la sexualidad bíblica. Yo sería arrestado por predicar ese sermón en Canadá. ¿No crees que eso vendrá aquí? Por eso estoy predicando este sermón en el segundo servicio, porque mi esposa no va a estar aquí. Y si eso viene, no me importa, pero... Y si viene, pero bueno. En fin, lo que sí me importa es que tengamos un espacio para reunirnos y continuar con el ministerio cuando nos echen de nuestro alquiler. Es por eso que mi verdadera oración es que compartamos el Evangelio, hermanos, con nuestros caseros. Porque la Escritura dice que al judío primero y también al griego. Simplemente compartimos el Evangelio con ellos y entonces no tenemos que pagarles la renta y de repente somos una iglesia. Así es como tenemos que encender el avivamiento. Así que una petición para vosotros, una oración específica. Oro para que nos dupliquemos este año. Para que nosotros como iglesia nos dupliquemos en doble de todo. Doble de gente que se salva, doble de asistentes en grupos comunitarios, en nuestra membresía, en el presupuesto, el doble de todo. Y creo que este año, creo que esto puede ser el año. ¿Sabes por qué? Porque ese es el 2022 y este martes es lo que se pronuncia como el día de los dos, el 22 del 2 del 2022 y es un martes encima, ¿no? Que es el segundo día. Así que creo que las estrellas se están alineando aquí. Dios quiere que toda la iglesia ore para que nos dupliquemos. Pero bueno, algunas personas, como digo, cosas como esta están como, pero bueno, tú estás loco, ¿no? No estoy loco, realmente creo que no. y leo las escrituras y veo que hacen cosas como así, ¿no? Y estoy como, bueno, yo quiero hacer esto, ¿no? Por eso empecé la iglesia y por eso... Pero bueno, así que este año el Señor me llevó a ayunar. Bueno, yo no sé si lo has notado. Algunas personas dicen que el pastor ya se ha encogido, ¿no? Como que... ¿Qué ha pasado, no? He estado ayunando. Sentí que el Señor dijo en el 19 de enero, tienes que ayunar. Orar y ayunar. Está hablando del ayuno y estoy hablando del ayuno bíblico, donde no estoy hablando de ayunar de Facebook o Netflix o... A ver, eso no es ayuno, es abstenerse simplemente, pero estoy hablando del ayuno que es abstenerse de alimentos durante 20 días, terminé el lunes pasado. Así que el primer sermón de Romanos estuve 19 días sin comer. Tuve mi Pellegrino para los electrolitos y todo eso, y tuve agua. Pero la razón es porque yo creía, y estaba orando, y tenía tiempo extra, ¿verdad? Si no estás comiendo, cocinando o limpiando, son básicamente, pues 2 horas extra al día, ¿no? Así que me levantaba cada mañana, tenía 2 horas extra, y por alguna razón vivo en la calle, en la calle Pleasant, en mi techo, y veo el templo, ¿no? Literalmente veo el lugar de adoración, ¿no? Y justo ahí la cúpula. Y tengo todo este momento, ¿no? con Dios, ¿no? Y estuve allí esa mañana, ¿no? Y vi la luz del sol salir. Y es como, sí, Señor, el Señor está con nosotros. Así que estoy diciendo todo esto. A ver, creo que Dios va a provocar un avivamiento en esta nación. Creo que Dios lo va a hacer aquí porque históricamente siempre piensa en Boston. Y creo que va a empezar con nosotros porque sé que otras iglesias de la ciudad oro por ellas para que crezcan también en el Evangelio, pero por alguna razón están posicionados. Lo sé. Así que por eso pido el martes que oren, para que no se avergüencen del Evangelio, que lo prediquen. Solo predícalo. Todo el mundo, a cada persona que conozcas, predica el Evangelio, predica. ¿Sabes por qué digo esto? Porque en otras partes de la nación se estudia el crecimiento de la iglesia y así es como ocurre la mayor parte del tiempo. Comienza con una iglesia que se encuentra un tipo que es muy guapo, tiene una familia muy guapa, tú sabes, ¿no? Y comienza con una iglesia que se encuentra un tipo que es así, ¿no? Y ahí ese va a ser el pastor principal. Y esa es la moda, ¿no? Ya vaqueros de pitillo, zapatillas caras, tiene un reloj ahí súper chulo, juego de reloj muy bonito, la barba perfectamente arreglada, no sé por qué. Y sostiene el micrófono, ¿no? Y le grita a la gente, se arma ahí una iglesia, pero en Boston no hay tal cosa como el crecimiento de la transferencia, porque somos una de las iglesias más grandes. Entonces, ¿qué quieres transferir, no?
eh, que se cierre Park Street y que todos vengan aquí. O sea, no estaré en contra, pero a ver, es una broma. Estoy bromeando con eso. A ver, lo que estoy diciendo es que la única manera de crecer, si realmente nos lo tomamos en serio, es el crecimiento por conversión. Donde la gente es pagana y escucha el evangelio de alguien en nuestra iglesia, se salvan, se hacen radicalmente salvos. Así que para cada uno de ustedes su tarea para este año es convertir al menos a alguien que no crea en el Señor. Así que doblemos en eso. Si cada uno de nosotros convierta a alguien, podemos hacerlo bien, ¿no? O sea, Pastor Jan, o sea, pero ¿tú crees en convertir a la gente? Sí, sí. Es la razón por la que estoy aquí arriba. Si no eres cristiano, me gustaría que conocieses al Señor. O sea, quiero evangelizar. Es mi trabajo. Es el trabajo de todos nosotros porque no nos avergonzamos del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Hay un montón de cristianos que están como, sí, pero no somos como estos cristianos, no somos fundamentalistas, no tengo nada malo con los fundamentalistas. A ver, no voy en contra de eso. Me gusta esa palabra. Tiene la palabra diversión en ella, pero tiene la palabra presa en ella, que es genial porque te ayuda a explicar el Evangelio. Como parte de Jesús vas a ser condenado por la eternidad y viene la palabra mental en ella donde tienes que usar tu cerebro para realmente aprender la verdad del Evangelio. Fundamentalista, ¿no? Y también depende de lo que es lo fundamental. ¿Cuál es nuestro Evangelio fundamental, vale? Es el Evangelio. No nos avergonzamos de él. ¿Qué es el Evangelio? Pregunta si no eres creyente. El Evangelio en pocas palabras es la palabra griega evangelion, que solo significa las buenas noticias. Pero creo que la palabra bueno es incluso débil, ¿no? Ni siquiera son buenas noticias, no son grandes noticias, son tremendas noticias. La tremenda noticia de que aunque estábamos en pecado, hemos transgredido, roto los mandamientos de Dios, nos hemos rebelado contra Dios, el Dios Santo, por su gran amor hacia nosotros, envía a su Hijo, Dios encarnado Jesucristo, que vive una vida absolutamente perfecta moralmente. Ama a Dios con todo su corazón, alma, fuerza y mente. Ama a las personas como a sí mismo y luego ofrece toda su vida como sacrificio por nuestro pecado. En la cruz expió nuestro pecado pagando la pena por él, al absorber la ira de Dios que merecemos por nuestra infracción de la ley. Por eso Jesús gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús fue abandonado en la cruz porque tomó nuestro pecado sobre sí mismo. Pasó por el infierno en nombre de nosotros, fue enterrado y resucitó al tercer día y ascendió a la diestra de Dios y ahora está reinando y gobernando. Y cuando te arrepientes y crees, en ese mismo segundo todos tus pecados son perdonados. Cada uno, cada pecado que hayas cometido, eres perdonado y te conviertes en un hijo de Dios. Tu eternidad es asegurada. Tú sabes cómo la gente dice, yo solo creo que todo funcionará, ¿no? Pero eso no es el cristianismo. No es verdad, es una mentira. Todo funcionará para ti si te rebelas y te rechazas a Jesucristo. Pasarás la eternidad en el infierno si ocurre eso. Por eso mi trabajo es aquí, es que te arrepientas y que creas, por favor. Toda la ciudad, todo el mundo, ir ahí, hermanos, y compartir el Evangelio, porque si no, ¿cómo vamos a frenar el Fenway Park? ¿Cómo vamos a hacer eso para la Pascua uno de estos años? En el 2024, porque sé que va a ser un año loco, así que deberíamos de tener un servicio de oración en Fenway Park, y ese es mi sueño, y estaré orando por ello. Punto número 2, creer en el Evangelio, ¿verdad? No es poder a menos que creamos, ¿verdad? Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. El Evangelio no desata el poder de Dios, el Evangelio es el poder de Dios. Cuando más desatamos el Evangelio, más desata el poder de Dios. La palabra poder aquí es poder de Dios, sobrenatural, su fuerza, su poderío. ¿Pero poder para qué? Para salvar. La cosa más absoluta, más importante que cualquier persona necesita es salvación.
Y la palabra para la salvación generalmente en las iglesias americanas es solo una comprensión aguada de la salvación. La gente está como, bien, me salvé. Oh, caminé por el pasillo, marqué una tarjeta, una casilla en la tarjeta. Vale, pues supongo que estoy salvado. Dios me ha perdonado de todos mis pecados. Estoy tranquilo. O como Dios me salvó de una adicción o me salvó de un problema particular. Y normalmente lo que la gente quiere decir es salvación, pero de un peligro temporal. Pero eso no es lo que Pablo está hablando. La doctrina bíblica de la salvación es principalmente escatológica, lo que significa el fin de los tiempos. Y lo que quiere decir es que el día del juicio se acerca. Dios odia el mal, desprecia el pecado y está enfadado por ello. Hay una ira que Él tiene y mucha gente está como, no quiero creer en el Dios de la ira. Pues yo sí quiero. Hay tanta maldad y perversidad en este mundo que oro para que la segunda venida venga lo más rápido posible. Oro por ello. Quiero que la ira de Dios ocurra. O sea, no puedo esperar que la ira de Dios descienda sobre este mundo. Es por eso que soy un cristiano y cada cristiano, si eres creyente, si has sido salvado de la ira de Dios. Y debemos estar gritando, Señor Jesús, ven, el día de la salvación, el día de juicio. Escatológicamente hablando, es uno y el mismo. Cuando Pablo piensa en salvación, piensa en este tipo de salvación. Romanos 5:9, por lo tanto, ya que hemos sido justificados por su sangre, mucho más seremos salvados por él. ¿Y de qué? De la ira de Dios. Ya viene. Así que esta salvación incluye la liberación de un juicio final e incluye una restauración de la gloria que una vez perdimos. Y una parte de glorificación de la salvación. Está la justificación, santificación y glorificación. Y voy a entrar en eso en un segundo, pero cuando venga el juicio, si estás en Cristo, Jesús no viene para juzgarte. Viene como tu Salvador misericordioso a redimirte de la corrupción de este mundo. Él va a introducir los nuevos cielos y la nueva tierra y al hacerlo va a restaurar nuestros cuerpos. Así que ahora, nuestros cuerpos no tendrán ni siquiera la capacidad de pecar cuando estén glorificados, sin enfermedades, sin envejecimiento, solo perfectamente de acuerdo a la imagen de Dios. Lo puedes ver en Filipenses 3:20-21. Nuestra ciudadanía está en el cielo y de ella esperamos a un Salvador, a Jesucristo, que transformará nuestro cuerpo humilde para que sea como su cuerpo glorioso por el poder que le permite incluso someter a todas las cosas a sí mismo. Así que cuando Pablo piensa en la salvación, la doctrina es una doctrina triple de salvación que comienza con la justificación, continúa con la santificación y termina en la glorificación. La justificación es, hemos sido salvados, he sido salvado. En el momento en el que te arrepientes de tus pecados, todos tus pecados son perdonados. Eres absuelto y no culpable. Y ahí es donde comienza la santificación. El proceso de santificación es que creces en sanctus, que es la palabra en latín, en santidad. Y si estás creciendo en la justicia, solo una justicia práctica, Dios te da la justicia imputada de Cristo y básicamente tú vives y creces en esa cercanía al arrepentirte diariamente y al hacerlo diariamente de tu pecado. Así que si no estás ganando tu salvación, estás trabajando tu salvación, como dice Filipenses 1. Y luego cuando morimos, o cuando Cristo regresa, es la glorificación. Así que hay un tiempo pasado, posesión presente y una batalla y salvación final. ¿Para quién es el Evangelio? Dice, para el judío primeramente y para el griego. Para que Pablo describa esto en esta frase, está hablando de la totalidad de toda la humanidad. Todo ser humano es pecador y todo pecador necesita el Evangelio. No es un Evangelio diferente para el judío y para el griego. Es el mismo para todos. Jesús comenzó con el judío. Jesucristo, no sé si lo sabéis, era judío. Creció en una familia judía, un niño judío, yendo a la sinagoga, yendo al templo, conocía las escrituras hebreas y era un niño, era judío para cumplir tenía que ser judío para cumplir todas las profecías sobre el Mesías. Jesús vino principalmente a ministrar. ¿A quién? A los judíos. Primero a los judíos y también a los griegos.
Este verso me parece muy importante y así es como yo entiendo las cosas. Siempre busco las huellas de Dios sobre nuestro ministerio y cómo Él nos guía, pero ¿no encuentras un poco de serendipia, ¿no? Donde nos reunimos para adorar a Jesucristo? Tengo las escrituras hebreas detrás de mí, tengo un recordatorio cada domingo. Los 10 mandamientos. Deberías mirar esos 10 mandamientos y ser como, bueno, ¿cuántos mandamientos he roto esta semana? Y luego arrepentirme. Mi tercera hija esta semana rompió 5, ¿no? Y lo sé porque mi esposa los enumeró literalmente. Robaste, mentiste, deshonraste a tu padre y a tu madre y lo hiciste porque eres una idólatra. Es número 1, no adoraste a Dios como Dios. Todos somos pecadores. Hemos transgredido la ley de Dios. El pueblo judío no se salva de otra manera. No importa si has nacido judío o no. No importa qué tan religioso seas en seguir el Antiguo Testamento. No importa. No hay manera de que te salves. Toma tus 10 mandamientos, pueblo judío, mira cuántos ellos has roto y entonces pregunta, ¿cómo puede haber expiación por mi pecado? Y un día de expiación no es suficiente. O sea, no hay un sistema de sacrificios en este momento. Lee el libro de Hebreos, por favor. O sea, tengo un punto muy suave en mi corazón para el pueblo judío porque crecí en una especie de pueblo judío en Cranston, Rhode Island. Y ahí es donde, bueno, tú sabes, ¿no? Hay algo cercano en mí, ¿no? Muchos de mis amigos en la infancia eran judíos. No eran judíos, eran más bien... no eran judíos, eran más bien judíos, ¿no? Como dice Julian Edelman. Y luego mi compañero de cuarto de la universidad, el primer año era judío y se unió a la fraternidad judía llamada AEPI. Y viví, o AEPI o algo así. Y viví con él el segundo año. Y todo el tiempo estoy tratando de compartir el evangelio, solo que incluso en la universidad también ellos no conocen las escrituras, ¿no? Lean la palabra de Dios. Todas señalan a Jesucristo. Lee el libro de Hebreos y ves que todos nosotros necesitamos a Jesucristo. Ese es el mismo evangelio. Y es el mismo evangelio. Y la palabra creer aquí es muy importante porque nuestro entendimiento moderno de la fe no importa si lo crees en verdad mientras mantengas esa creencia sinceramente. No importa si crees en Jesús, no importa si crees en Buda, no importa si crees en el monstruo del espagueti volador. No importa si es verdad, si es solo tu creencia. Pero no es así como la Escritura utiliza la palabra fe o creencia. O sea, pisteuo, que es la palabra, ¿vale? Creer es considerar algo como verdadero y por lo tanto digno de la confianza de uno mismo. Dios es el objeto de la fe, por lo que Dios dice, creed en el Evangelio, creed en Dios porque es verdad. Entonces, ¿en qué creemos en Jesucristo? Creemos en el hecho histórico de que hubo un hombre llamado Jesucristo, que vivió una vida perfecta, fue facultado por el Espíritu y que murió una muerte literal y que resucitó al tercer día, una resurrección literal. Todos creemos eso. Hubo más de 500 personas que lo vieron resucitar y eso es lo que explica el crecimiento del movimiento cristiano. Así que ten cuidado con divorciar la fe de la verdad. Eso no es una fe salvadora. La fe salvadora comienza diciendo creo en Dios. Creo en el Evangelio, creo en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la conexión entre el Evangelio y la fe? ¿Qué libera el poder del Evangelio para que la gente crea? ¿Cuál es la conexión? Bueno, tengo que traer Efesios 2 del 1 al 5 para mostrarte dónde la gente está aparte de Dios. Y dice... que estamos muertos en los delitos y pecados en que antes andabais siguiendo la corriente del mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia, entre los cuales todos vivíamos en otro tiempo en las pasiones de nuestra carne, llevando a cabo deseos del cuerpo y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira como el resto de la humanidad. Pero Dios, rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestra transgresión, Dios nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y más adelante continúa, por gracia mediante la fe habéis sido salvados. Pero lo que está diciendo es que aparte de Jesucristo, aparte de la obra soberana de Dios para salvar a la gente está espiritualmente muerta.
Una persona espiritualmente muerta no tiene fe para ofrecer a Dios. Una persona espiritualmente muerta no quiere tener nada que ver con Dios. Así que Jesucristo interviene. Dios interviene. Cuando la persona está todavía en un estado de muerte espiritual y Dios da la salvación, eso es lo que ocurre. Por tanto, el mensaje del Evangelio es también el medio a través del cual Dios crea la fe. Es por eso que el Evangelio es poder. Cuando el Evangelio es proclamado, Dios está diciendo, hey, esta persona espiritualmente muerta, amigo, necesitas encontrar algo de fe en ti mismo para crecer en el Evangelio. No, o sea, cuando el Evangelio es proclamado, Dios usa el Evangelio para crear fe, para convocar la fe que es necesaria para que la salvación suceda. Dios llama a la gente a través del Evangelio, pero la gente tiene que obedecer ese llamado cuando cree. Si el Evangelio convoca, el Evangelio convoca la fe, y aquellos que obedecen el llamado de Dios y creen son salvados, mientras que aquellos que son convocados y no creen enfrentarán la ira real del Evangelio de Dios y el juicio. Así que los que rechazan el Evangelio desobedecen a Dios. Acabo de romperte el cerebro seguramente, ¿no? Voy a tratar de arreglarlo. Esta interacción, a ver si lo puedo explicar. Esta interacción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, o sea, Dios es soberano sobre la salvación. Estamos muertos y no podemos hacer nada, pero Dios nos llama a arrepentirnos y creer. ¿Cómo? La única manera de que esto funcione es si entiendes que la fe es un acto de la voluntad. La fe es un acto de la voluntad. Debes decidir obedecer el Evangelio. Debes decidir creer en Dios. Decidir arrepentirte de tu pecado. Eso depende de ti. Y una vez que haces eso, te decimos que la única manera de decidir es, o sea, porque la manera de decidir de tu fe fue porque Dios te dio el poder de decidirlo. Ahora adórale el resto de tu vida. Tu trabajo es obedecer el llamado de arrepentirte y creer, y tu trabajo es por la voluntad de decir, sí, voy a creer en Dios. Y eso es muy importante porque mucha gente piensa que la fe es, oigo esto todo el tiempo, creo en la fe, o sea, crezco en la fe, más bien, perdón. Dios me da el don de la fe, no podría funcionar para una persona como yo. Eso no puede funcionar. Pero si crees que la fe es algo mágico que viene de afuera, la fe es un acto, la fe es un acto de la voluntad. Debes de obedecer el Evangelio. Y cuando usted obedece el Evangelio, la fe es creada y es un regalo de Dios. Así que si nuestra responsabilidad es sobre nosotros el Evangelio, Dios nos salva y Dios recibe toda la gloria, que es en lo que se trata. Romanos 10, 14 al 17 encapsula esto muy bien. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo van a oír sin que alguien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados, como está escrito? O sea, como si no son enviados. O sea, como está escrito, qué hermosos son los pies de los que predican las buenas nuevas. Pero no todos han obedecido el Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído lo que ha oído de nosotros? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. La gente tiene que oír el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio que tienen que oír? Tienen que obedecer el Evangelio, lo cual está hablado en el versículo 16. Lo dice, está ahí mismo. Nuestra presentación del Evangelio, no hacemos la caminata por el pasillo, no hacemos el rellenado de una tarjeta, y no digo que acepten a Jesús en su corazón, o sea, solo les digo a todos, obedecer a Jesús, crean en Dios. Obedece el Evangelio de Jesucristo. Y mientras haces todo eso, Dios te justifica por gracia a través de la fe. Y no eres salvo por el acto de la voluntad, eres salvo porque Dios es el que activó esa voluntad. ¿De dónde obtienes ese poder para creer? Lo obtienes en el Evangelio. El Evangelio es lo que crea eso y despierta la fe. El Evangelio es lo que da la fe. La fe no es anterior al Evangelio, y dependiendo del Evangelio, la fe no es una contribución al Evangelio, la salvación es un regalo. Así que, tenemos que recibir el regalo, pero sí
comienza con nosotros activando la fe y es todo por gracia también. Y escucho esto todo el tiempo. La gente está como predicar el evangelio. ¿Quieres que te predique el evangelio? Apenas estoy aguantando en mi fe. ¿Sabes cuántos problemas tengo? ¿Cuánto estrés? ¿Cuánto trabajo? ¿De dónde saco el poder predicar el evangelio? Pues lo obtienes del evangelio. Entonces, ¿quieres ser más poderoso espiritualmente? Ama el evangelio. Creer en el evangelio. Medita en el evangelio. Enraízate en el evangelio. Comparte el evangelio. A medida que lo haces, te vuelves más poderoso a compartir el evangelio. Es por eso que el evangelio está en el corazón de todo lo que hacemos en Mosaic. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación de los que creen. Punto número 3. Recibe la justicia de Dios, y eso es lo que encontramos en el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra para justicia aquí es la misma palabra que se usa en otros lugares para hablar de la justificación, y se usa con la misma palabra para hablar de la justicia. Así que es un estado de rectitud legal que satisface los requisitos morales del carácter de Dios e incluye que los pecadores sean corregidos, que sean puestos en una relación recta con Dios, e incluye que Dios permanezca justo al justificar al pecador. Y esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo puede Dios, un Dios justo, santo, perdonar a alguien? Si estás ante el juez y eres claramente culpable y el juez dice sí, pero me gustas, así que no eres culpable. El juez ya no es justo. No lo es. Entonces, ¿cómo es que el Dios santo, siendo justo y santo, y sin embargo perdona pecadores? ¿Cómo? Bueno, Martín Lutero luchó contra esto porque la Iglesia Católica, hasta el siglo XVI, lo que enseñaba era que la salvación era un espacio de trabajo. La única manera de ser salvado es haciéndote justo, viviendo una vida moral, pagando deudas de tu pecado. Y la razón por la que Lutero, el gran reformador, era un monje y también era un doctor en la ley de Dios, y porque él conocía la ley de Dios también, él sabía que Dios no lo va a juzgar de acuerdo a sus propios estándares o a los estándares de la cultura, y Dios no lo va a juzgar de acuerdo a los estándares de otras personas, no. Lo va a juzgar de acuerdo a la norma perfecta de Dios, a la ley perfecta de Dios. Lutero durante años luchó con tal hecho. Como él decía, ¿cómo puedo satisfacer la ley? No puedo. Y eso es lo que él escribe, y armó una guía de estudio que puedes conseguir en línea en el blog o está en el boletín. Pero hay unas citas de su comentario. Y él dice que él odiaba este verso por encima de cualquier verso porque creía que la justicia de la que Dios estaba hablando aquí es la justicia que Dios demanda de las personas para que sean salvadas. Y eso es lo que la Iglesia Católica enseñaba. Y por eso, en muchas partes del mundo, eso es lo que el católico todavía cree. Y esta es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Todas las religiones trabajan la salvación, y eso es lo que haces para estar a bien con Dios. Pero Martín Lutero se dio cuenta, y mientras seguía estudiando esto, leyó a Agustín, y se dio cuenta de que la justicia aquí no es la justicia que Dios exige de la gente. Es la justicia de Dios que Dios provee para la gente. La justicia de Jesucristo. Y es por eso que Lutero, cuando finalmente cayó en la cuenta, cuando fue despertado y salvado, se dio cuenta de que es una justicia ajena, no su justicia. Que somos salvados por gracia a través de la fe debido al registro perfecto de justicia de Jesucristo. Y por eso dice que esto es de fe y para la fe y por fe. Mientras más ejercitas tu fe, más fuerte se vuelve, pero comienza con creer en el Evangelio de Jesucristo. La condición de justo para esta justicia no es solo la absolución de la culpa, sino que también es el hecho de que el absuelto es considerado como plena conformidad con la ley moral. Así que Dios no solo dice inocente, sino que también dice santo.
Y eso es la justificación por gracia a través de la fe. Sí, no eres culpable, pero Dios te considera justo, santo. Esa es la belleza del Evangelio que se nos da en la justicia ajena, y eso está en todas las Escrituras. Te daré algo aquí. Gálatas 2:21. No anulo la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por la ley, entonces Cristo murió sin propósito, así que no se puede cumplir la ley para ser perdonado por Dios. Romanos 5:17, porque si por la justicia de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don gratuito de la justicia por medio de un solo hombre, Jesucristo. Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo una justicia propia que viene de la ley, sino de la que viene por la fe en Cristo. La justicia de Dios que depende de la fe. O 2 Corintios 5:21, sino la doble imputación. Por nosotros hizo pecado al que no conoció pecado, para que en él nos convirtiéramos en justicia de Dios. Él mismo, en el mismo momento en el que crees. Esta es la razón por la que el Evangelio es tan poderoso, porque no me avergüenzo del Evangelio, poder de Dios, salvación para aquellos que creen en él. La justicia de Dios se ha revelado desde el cielo. Nos olvidamos. En el mismo momento en el que crees en Dios, crees en el Evangelio, te arrepientes del pecado y te vuelves, todos tus pecados perdonados. Dios te ve como no culpable, eres hijo de Dios, y aquí es donde mucha gente se detiene, y no vamos a hacer esto, pero predicamos la palabra. Mucha gente se detiene aquí y dice, ahora necesito vivir una vida justa, ¿verdad? Tengo una tarjeta de salida del infierno gratis. No es como funciona. Eso es lo que habla Lutero aquí. Es como la frase que se usa es simul justus et peccator, en latín, que es como soy justificado, pero a la vez pecador. Simul justus et pecador. Similarmente o a la misma vez justo y pecador. Y es por eso que Pablo continúa, y este es el punto 4, ¿vale? Que ahora que has recibido la justicia ajena de Jesucristo, ahora debemos crecer en ella. Es el punto 4. Vivir por fe para crecer en la justicia. El versículo 17 dice, en la justicia de Dios se revela de fe y para la fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4 es el verso citado 3 veces en la escritura aquí, y es citado en Gálatas 3:11 y en Hebreos 3:18. Y el contexto original, el profeta Habacuc está consternado de que Dios permita que su pueblo sufra en manos de los paganos. Y Dios ve a Habacuc y le dice, tienes que seguir confiando en la promesa, manteniendo a Dios, siguiendo a Dios, porque el justo vivirá por la fe. ¿Qué desbloquea la vida en tu vida? ¿Qué crea el florecimiento en la vida de tu vida? El justo vive por la fe. Eso es lo que la verdadera fe salvadora es. Es una fe que no solo te salva de la pena del pecado, te salva del pecado, de los patrones de tu pecado, y crea en ti un deseo de ser más justo. La verdadera fe salvadora cambia tu vida, crees en Dios, confías tanto en su palabra que se convierte en lo más importante para ti. Llegas a un punto en el que te das cuenta de que la palabra de Dios es más importante que la comida. Donde quieres estudiar la palabra de Dios, sabes que te da los caminos de justicia, también te da el poder de caminar en los caminos de la justicia, porque el justo por la fe vivirá. Así que tienes que hacer todo lo que puedas para fortalecer tu fe. En el mismo momento en el que pecas, eres un no creyente. La razón por la que pecas es que te olvidaste de creer en este momento. En ese momento te olvidaste de creer de lo santo que es Dios, lo mucho que Dios odia el pecado, lo que es el castigo del pecado, lo que Dios hizo para salvarte del pecado. Es por eso el Evangelio es el poder de Dios y de salvación. En el momento en el que pecas, actúas como un no creyente. Tienes que luchar por la fe, y lo haces activando tu voluntad y diciendo, Dios, voy a creer y sé que me vas a bendecir, sé que cuando te honro, me honras y esto me cambia. Así que lo digo para decir
esto, si vamos a pedir a Dios un avivamiento mientras estamos jugando con el pecado, ni siquiera pidas a Dios avivamiento, ni siquiera lo hagas porque no lo crees. No crees. Si quieres que el poder de Dios se desate en esta iglesia y en esta ciudad, vendrá con Espíritu Santo de Dios guiándonos por caminos de justicia. Y si estamos jugando con el pecado, ¿acaso nos importan entonces las cosas de Dios? Eso es lo que estoy diciendo. Estamos frustrando el poder de Dios. Cada avivamiento comienza con una iglesia que ama la santidad de Dios. Jesús, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, Satanás viene y le dice, mira, has comido durante 40 días, probablemente pero no has comido durante 40 días, probablemente tendrás hambre. Convierte estas piedras en pan. Jesús dice, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo? No está diciendo simplemente que la gente debe creer en Dios o la gente dice solamente. No, Jesús está diciendo a los verdaderos cristianos que crean en Dios, que crean en la palabra de Dios. Como dijo R.C. Sproul, él dijo, esto no requiere un salto de fe o crucifixión de intelecto. Requiere una crucifixión del orgullo, porque nadie es más confiable que en Dios. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Es ese tú? ¿Es ese tú? ¿Tienes hambre y sed de justicia? Romanos 6:13, no presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos para injusticia, sino presentaos a Dios como los que han sido levantados de la muerte a la vida. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hebreos 10:38, y es importante porque esta es la otra vez Habacuc citado aquí, ¿no? Pero el justo debe vivir por la fe. Dios está diciendo, si te he dado la justicia de Jesucristo, te la he imputado, y si te retraes, a Dios no le agrada esto. Y si Dios no tiene placer en esto, no va a liberar el poder del Espíritu Santo a través de ti. Él va a liberar su disciplina. Y eso es Hebreos 12. Digo esto porque te amo, quiero lo mejor para ti, lo mejor para la iglesia, para que crezca, para que el Evangelio sea proclamado. Así que al final, una rápida encapsulación del Evangelio. Tú dices, ¿puedes darme un versículo para el Evangelio? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para Dios, Él es el más grande amante, tan amado. Ese es el grado. El mundo, esa es la mayor compañía de personas que dio este mayor acto de sacrificio. Jesucristo, único Hijo, el mayor regalo. Cree. La mayor diferencia, tener la mayor certeza, la vida eterna, la mayor posesión, es eso. Ese es Jesucristo. Si no eres cristiano hoy, obedece a Dios. Cree en Dios, en el Evangelio. Y creyentes, obedecer. Y oro para que nos convirtamos en un pueblo que no se avergüence del Evangelio. A todo el mundo predicándoles. A todo el mundo, incluso al alcalde, predicando el Evangelio. ¿Por qué? Romanos 1:16 al 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito, el justo por la fe vivirá. Oremos, Padre Celestial, gracias por el Evangelio, la tremenda noticia de que, por tu gran amor hacia nosotros, siendo pecadores, enviaste a Jesucristo. Jesús, tú eres nuestro Señor y te pedimos que nos hagas un pueblo que te siga y que camine en pasos de tu justicia. Haznos un pueblo que sea justo por Cristo y que persiga la justicia viviendo vidas por fe. Y oramos por el avivamiento de esta iglesia, oramos por el reavivamiento entre los miembros. Por el reavivamiento para aquellos que te oyen. Y oramos por el reavivamiento de esta iglesia, conversiones, Señor, para que la gente se regenere, y oramos que las eternidades, para que
haya gente que vaya a la eternidad, y hacemos esto para darte la gloria y recibir gozo de ti. Y hacemos esto en Cristo Jesús. Amén.